Bueno, sí, buenos días a todos, bienvenidos. Queremos comenzar y aprovechar el tiempo, ¿verdad? Sabemos que hoy es el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, y yo creo que pues es un buen día para nosotros tener una discusión que sin duda pues entiendo que nos ayudará a profundizar, ¿verdad? Y a desarrollar un nivel de pensamiento crítico con relación a los temas que afectan a Puerto Rico y quizás hasta cierto punto de manera de ponerlo como una especie de juxtaposición, entender también lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Parte del debate y por lo menos lo que yo discuto con mis estudiantes todo el tiempo, que obviamente en primer lugar tenemos a los estudiantes del curso de Economía Política Internacional, y hemos estado estudiando de todo, desde los debates sobre el comercio, la producción, la finanza, el sistema monetario, y en un momento donde está habiendo pues, unos cambios estructurales tan grandes, donde se debate el propósito de los aranceles, ¿verdad? Ya sea la administración Trump, los debates sobre los recortes en los presupuestos, la política ya histórica también de las sanciones, y lo que eso implica no solamente como parte de la política exterior de los Estados Unidos, sino pues en un contexto también de cuál es su rol en el sistema mundo, en la economía global, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es algo importante que tenemos entonces que poner en tela de juicio, ¿no? Lo otro yo creo que sería es ¿cómo se puede decir? El ascenso de potencias, ¿verdad? Que por mucho tiempo habían de alguna manera trabajado con, llamémosle la era unipolar, ¿verdad? La época de cierto debate sobre lo que es o fue la hegemonía estadounidense, y evidentemente pues ese ascenso de la República Popular China con relación a su capacidad productiva, ¿verdad? He dicho en otros ambientes que efectivamente ya cuando vemos la capacidad industrial de China supera, ¿verdad?, a Estados Unidos y a Europa combinado, ¿no? O sea, tenemos que yo creo que poner eso en perspectiva, ¿no? Evidentemente, ¿verdad?, el conflicto ruso-ucraniano, que vamos a tener también otras actividades pronto, hay que ponerlo en tela de juicio como un conflicto que puede también tener. Yo sé que siempre, como digo, ¿verdad?, se puede debatir, pero tiene entonces sin duda un posible simbolismo, ¿verdad?, sobre también lo que estos cambios estructurales pueden significar evidentemente en la economía global y en la política internacional en general. Y pues para nosotros, ¿verdad?, es importante saber dónde está Puerto Rico en todo esto, ¿verdad? Cómo mejor nos podemos preparar. En parte, ¿verdad?, eso es lo que queremos hacer siempre cuando desarrollamos propuestas, conferencias, publicaciones, ¿verdad? Y todas estas otras cosas que vamos a estar anunciando pronto, específicamente para que creemos una comunidad epistémica que pueda producir este conocimiento desde Puerto Rico, ¿verdad? Y nos vayamos educando sobre esos temas, ¿verdad? No, obviamente esto no comienza hoy, esto lleva hace muchos años, ¿verdad? Personas que han tratado, ¿verdad?, de estudiar y entender esta realidad mundial para entonces ponerla en contexto, pero sin duda seguimos, ¿verdad?, en ese contexto profesionalizando la disciplina, ¿verdad? Que en mi caso obviamente viene con las relaciones internacionales. Así que habiendo dicho todo eso, voy a presentar al ponente de hoy, el doctor Francisco A. Catalá Oliveras. Es economista y catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico. Se desempeñó como profesor en los recintos de Arecibo y Río Piedras y como consultor en los campos laboral y cooperativo. Es autor de los libros Democracia Obrera, El Callejón del Sapo, Elogio de la Imperfección, Promesa Rota y Puertas Abiertas. Ha colaborado en publicaciones académicas y de divulgación general. Sus trabajos han forjado un lugar de encuentro entre la academia, el sindicalismo, el cooperativismo y el mundo político. Así que un aplauso al doctor Francisco Catalá. Buenos días a todos. Muchas gracias al profesor por su gentil invitación. Yo voy a hablar por un tiempo y después se abre esto a preguntas o a comentarios, lo que ustedes quieran. A principios del siglo pasado, del siglo XX, se acuñó en Puerto Rico una expresión, creo que se le atribuye a José de Diego, que decía: Puerto Rico es parte de la bola del mundo. Realmente es obvio que cualquier punto geográfico en el mundo es parte de ese mundo, pero quizás lo que se quería significar era que Puerto Rico debería ser o estar más vinculado institucionalmente al mundo. Quizás eso era lo que se quería decir. Ahora, se trataba y se trata de un mundo raro, como decía una canción de un compositor popular,
de rancheras, José Alfredo Jiménez, Un Mundo Jaro. Es una canción escrita, una ranchera de esas escritas debido a tribulaciones románticas. ¿Quién no las ha tenido? Y decía, una de los estribillos de la canción de José Alfredo decía así, evidentemente destilando dolor por sus infortunios románticos. Di que vienes de allá, de un mundo jaro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Termina la cita. Obviamente es una mentira para utilizarla como mecanismo de defensa. Te dejaron, sí, a mí qué me importa si yo en el amor no creo, cosas así. Es una mentira. O lo es. Quizás el mundo jaro no es extraño ni atípico, quizás es el que es. El que se manifiesta en la indiferencia, la desigualdad, la pobreza, la violencia, la queja, la intolerancia, el crimen, la corrupción, el discrimen, la depredación ambiental. No es el mundo. Lo extraordinario es que en esa misma fragua tan horrible que acabo de describir, nacen relaciones sociales sanas, nace la amistad, nace el amor. Eso es lo extraordinario. Pero a ese mundo jaro yo le llamaría más bien mundo atrófico. Es la atrofia lo que caracteriza al mundo. ¿Y qué es la atrofia? La atrofia es desproporción. La atrofia es anquilosis, desarrollo anormal. Cuando un órgano crece más de la cuenta, pues ciertamente el cuerpo funciona mal. No hay una relación saludable entre unos órganos y otros. Quizás esto lo describe bien Zeno Gandía, también a principios del siglo, más bien a fines del siglo XIX y ya vislumbrándose el siglo XX. Zeno Gandía, nuestro famoso novelista, escribió una serie de novelas que las llamó Crónicas de un mundo enfermo. Él era médico. Y ese mundo enfermo está muy bien descrito, sobre todo en una de esas novelas, en La Charca. ¿Qué es el agua estancada? El agua estancada no es otra cosa que un pudridero, como se pudre. Es una cuajadera de pudrición. Ni el río ni la quebrada necesitan de agua estancada, mucho menos de grandes crecientes que destruyen, que inundan. Bueno, en estos días las hemos tenido, sobre todo en Orocovis. Así que eso es atrofia, eso es desproporción. Pues yo sostengo que la economía de Puerto Rico está bien descrita por eso, del mundo, y de Puerto Rico también. Puerto Rico es parte de la bola del mundo. La economía de Puerto Rico en las últimas décadas, ¿por qué se ha caracterizado? En unas, por crecimiento depredador, que genera desigualdad, que genera, sí, incremento en ingresos, pero desigualdad, que genera emigración. Si nos estamos desarrollando, porque la gente migra, ¿cómo nos estamos desarrollando? Está creciendo la economía de manera atrófica, que genera depredación ambiental, es un crecimiento depredador. Pero por otro lado, hay una década de estancamiento. Cuando hay estancamiento, la economía es como si se pudriera. El físico Stephen Hawking señalaba que uno de los grandes descubrimientos del siglo XX, descubrimiento científico, fue el hecho de que el universo está en constante expansión. Entonces, con esa sencillez, entre comillas, decía, caramba, pero si es algo tan obvio que tiene que estar en expansión. Sí, obvio para él quizás. ¿Por qué? Dice, ¿cómo fue que no lo descubrieron antes? Porque si no estuviera en expansión, colapsaba por efecto de la ley de gravedad. Bueno, pues el universo está en expansión, cosa que a veces le rompe la cabeza a uno, ¿verdad? Pero la sociedad también está en movimiento. Si no está, fíjense que la vida es movimiento. Lo que pasa es que nuestros sentidos no están equipados para apercibirse ese movimiento. ¿O es que acaso nos damos cuenta del ruido de la expansión del universo? De que
la Tierra gira sobre su propio eje, de que estamos dando vueltas y que estamos girando en torno al Sol y que todo es movimiento. Ni siquiera nos apercibimos del movimiento que hay dentro de nuestro cuerpo, o es que estamos siempre conscientes de los latidos del corazón, del aire que entra y sale de los pulmones y de nuestra circulación de la sangre. De hecho, a veces nos hacen exámenes clínicos, uno escucha al corazón y cómo es se oye el bombeo de la sangre y hasta se asusta uno del ruido que habita en nuestro cuerpo. Pero esa preferencia por lo inerte, por el inmovilismo, es algo en cierta medida normal, porque la vida es circulación, es latido, es exploración, es búsqueda. Esa es la vida. La vida no es inmovilismo. Pero tenemos esa preferencia y así que tendemos a ignorar la atrofia del crecimiento depredador y de el estancamiento. Si a mí se me pidiera que describiera las 3 manifestaciones más inclusivas de esa atrofia a nivel global, yo señalaría las siguientes 3. La primera es un tanto extraña. La primera es el narcisismo. No me estoy refiriendo tanto al narcisismo personal, que es el más que conocemos, sino al narcisismo institucional. Creo que todos ustedes saben lo que es narcisismo. Narcisismo es creerse uno que es el centro del universo. Yo soy yo y después de mí el diluvio. Primero yo, después yo y siempre yo. Porque yo esto, porque yo lo dije primero, porque yo esto. Vean la televisión y verán manifestaciones narcisistas a nivel personal multiplicarse. Si usted observa algunos políticos, muchos, pero estoy pensando en uno sobre todo, el que preside a Estados Unidos en estos momentos, advertirá fácilmente esa patología narcisista. Si ve algunos grandes intérpretes de la llamada música urbana, notará cierto narcisismo. Yo hago lo que me da la gana. El narcisista, no yo, sino el narcisista es el que dice yo hago lo que me da la gana. El narcisista ve la realidad como una expresión de sus deseos. Y cualquier cosa que no cuadra en la realidad es culpa del otro. Quien quiera que sea ese otro. Pueden ser los inmigrantes, pueden ser los chinos. Quizás los chinos piensan lo mismo de los europeos y de los norteamericanos. Pero es ese patrón. ¿Pero qué es el narcisismo institucional al que yo realmente me refiero? Porque yo no soy psiquiatra. Aunque creo que es lo que se necesita ahora. Quizás la mejor manera de advertir ese narcisismo institucional es con un ejemplo. Cuando algunos de ustedes estaban naciendo allá para principios del siglo XXI, realmente para el 2007, 2008, 2009, hubo una crisis financiera que comenzó en Estados Unidos, pero fue global. ¿Qué la provocó? 3 o 4 años después de esa crisis, un economista de nombre que acabo de olvidar, pero un economista alemán, Janos algo se llamaba, o se llama, economista jefe del Banco Mundial, renunció. Había sido también economista jefe del Bundesbank, el famoso y legendario y poderoso Banco Central alemán. Pero cuando renunció en el 2011 era economista del Banco Central Europeo. Y si sorprendió su renuncia, más sorprendió lo que dijo. El sistema financiero ya no está rindiendo la labor que se supone que rinda. ¿Por qué? Porque ha devenido autorreferencial. Los bancos, las cooperativas de crédito, los intermediarios financieros se supongan que vinculen a los que ahorran con los que invierten y con los que consumen. Con estos ahorros se financian estas actividades. Estos son recursos audiovisuales. Pero entonces, devenir autorreferenciales cuando el dinero, en lugar de tener referentes productivos, no tiene otro referente que el dinero mismo. Desvían el dinero para la especulación. ¿Qué fue lo que pasó en el 2007, 2008, 2009? Que
lo que los bancos prestaban para hipotecas, para comprar bienes raíces, casas, empezaron a utilizarlo como colateral, como garantías de unos préstamos que eran especulativos. Invertir en valores financieros, las famosas derivadas, que derivaban intereses, pero estaban en el aire. Y claro, como se usaban las casas como colateral, pues empezaron a prestar para comprar casas de una manera irresponsable. Cualquiera cualificaba, aunque no cualificara realmente. Y cuando el mercado de inmuebles se resquebrajó, esta burbuja financiera se desplomó. Esos son los males de la autoreferencialidad. Para esos mismos años, el Papa que acaba de fallecer, el Papa Francisco, hizo una autocrítica de la Iglesia. Y dijo, si la Iglesia deviene autorreferencial, es decir, si en lugar de pensar en los otros, se encierra en sí misma, si en lugar de predicar, se dedica a sus rituales, va a evangelizar mal. A eso le llamo, dijo él, narcisismo teológico. Yo no me atrevo a utilizar esa expresión, la estoy citando. Pues a eso es que yo me refiero cuando hablo de narcisismo institucional, una autorreferencialidad institucional. Te voy a dar un ejemplo de Puerto Rico. Quizás muchos de ustedes recuerdan la famosa sección 936. La sección 936 era una sección de muchas secciones que tiene el Código Federal de Rentas Internas de Estados Unidos. No era una sección nuestra, era de Estados Unidos. Pero aplicaba a los territorios, a las corporaciones de posesiones. El lenguaje contributivo en Estados Unidos es bien claro. Posesiones. Una posesión. Eso se diseñó realmente con el presidente de la 936 en la sección 1262, que se diseñó cuando Filipinas también era una posesión de Estados Unidos. Y había unas corporaciones inglesas en el Asia que cuando repatriaban sus ganancias hacia las casas matrices en Gran Bretaña, tenían beneficios contributivos en Gran Bretaña. Entonces las corporaciones norteamericanas radicadas en Asia, sobre todo en Filipinas, cabildearon para que el Congreso aprobara algo análogo para ellos. Y se aprobó la sección 1262, que aplicó a todos los territorios, incluyendo a Puerto Rico. Eso fue en el 1921. Luego, cada vez que hay una reforma contributiva en Estados Unidos, pues se alteran los números de las secciones. La 262 se convirtió en la 931. Pero tenían una dificultad esas corporaciones para reclamar las ganancias que repatriaban hacia Estados Unidos como exentas. Tenían que liquidar la operación. A veces hacían su trampa. Liquidaban, se llamaba Freite y Compañía y la convertían en Galicia y Compañía, le cambiaban el nombre. Para evitar esas dificultades y esas liquidaciones ficticias, se legisló la 936. Y para también evitar que esos fondos se quedaran fuera de Estados Unidos, para facilitar la repatriación de esos fondos hacia Estados Unidos, hacia las casas matrices o el sistema financiero norteamericano. Así que la sección 936, que se legisla para allá para la década del 70, 75, 76, pues aplicó en Puerto Rico por 20 años, hasta el 96, con un periodo de gracia limitado que expiró en el 2006. Pues esa sección 936 disponía que las ganancias que generara una corporación norteamericana en Puerto Rico, las que estuvieran cobijadas bajo esa sección, las llamadas corporaciones de posesiones, pudiera mandar sus ganancias a Estados Unidos libre de contribuciones allá. Disponía otra cosa, que los depósitos que hicieran en la banca comercial en Puerto Rico y en la banca pública, porque se depositaba también en el Banco Gubernamental de Fomento, los intereses que derivaran esos depósitos
te podías repatriar también libres de contribuciones. Así que era muy ventajosa. Pero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos notó lo siguiente. Dice, contra, qué bien ventajoso es eso para estas corporaciones. Están exentas por ley local en Puerto Rico. O por lo menos parcialmente exentas. Y están exentas cuando mandan las ganancias hacia Estados Unidos por disposición de la sección 936 del Código Nuestro. Y sin embargo, debería haber más actividad. Además, están declarando muchas ganancias en Puerto Rico y yo no veo que la actividad sea tanta. Sigue habiendo desempleo, sigue habiendo emigración. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, el Departamento del Tesoro hizo 6 informes sobre la sección 936, diciéndonos o diciéndole al gobierno de Puerto Rico y a su propio gobierno, caramba, debería haber, a la luz de las ventajas contributivas que tienen esas corporaciones, debería haber más actividad económica en Puerto Rico o en los territorios en general. Pero además, notamos que están declarando ganancias que se generan en otros lugares, las están declarando en Puerto Rico. ¿Para qué? Para que estén libres de contribuciones. Pero además, están violentando el reglamento que rige los fondos 936. Se supone que los fondos depositados en los bancos que residen en Puerto Rico, radicados en Puerto Rico, deberían utilizarse para financiar actividades productivas. Y están financiando consumo o están utilizándolos para comprar valores en el mercado de la bolsa, para especular. Autorreferencialidad, narcisismo institucional. El dinero como referente del dinero. Pero además, decía el informe del Departamento del Tesoro, no hay vínculos entre las empresas o corporaciones de posesiones, las cobijadas bajo la sección 936 y el resto de la economía de Puerto Rico. ¿Qué compran y qué venden en Puerto Rico? ¿Qué servicios utilizan? ¿Qué materia prima de Puerto Rico utilizan? Cuando no hay vínculos, pues las empresas están yuxtapuestas con la economía de Puerto Rico. Lo que está yuxtapuesto se puede ir con facilidad. Lo que está eslabonado, vinculado, no se va con tanta facilidad. Y el Departamento del Tesoro fue crítico consistente de la sección 936. El último informe, que es el sexto, lo hicieron en marzo de 1989, 3 o 4 años después. Bajo gobierno demócrata, derogaron la sección. Pero la escritura estaba en la pared. Aquí un partido local hizo su cabildeo para que la derogaran, porque era incompatible con la estadidad de la sección, el PNP. Pero no hubiera prosperado mucho ese cabildeo de haber sido más funcional, menos autorreferencial, el uso de esa sección. Eso es autorreferencialidad. En el mundo tenemos ahora, sobre todo ahora, un progresivo fortalecimiento del nacionalismo económico, muy bien representado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Que se produzca todo en Estados Unidos. Barreras arancelarias. Los aranceles no son otra cosa que impuestos que se le ponen a las importaciones. Y lo mismo vienen obligados a hacer en respuesta los otros países. Nuevamente, narcisismo institucional. A la misma vez se está dando un progresivo debilitamiento de los organismos multilaterales. ¿Qué ha pasado con las Naciones Unidas? Ha venido a menos. En el Consejo de Seguridad, pues las grandes potencias vetan cualquier iniciativa. Las grandes potencias que forman parte del Consejo de Seguridad, que son únicamente las grandes potencias. Sí, Estados Unidos tiene poder de veto, como lo tiene también Gran Bretaña, que no es tan gran potencia ya, pero lo fue. Pero más que las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y sobre todo ahora, bueno,
de la Organización Mundial de la Salud se acaba de salir de Estados Unidos prácticamente. Y sobre todo ahora se está debilitando la Organización Mundial del Comercio. En toda esta discusión de los aranceles, ¿dónde ha estado la Organización Mundial del Comercio? ¿Cuántos tratados y cuántas normas de la Organización Mundial del Comercio se han violado impunemente? Todo el mundo las está violando. Primero, el gobierno de Estados Unidos. Y segundo, los que responden, porque no les queda otra, a esas iniciativas del gobierno de Estados Unidos con los aranceles. Porque supuestamente la Organización Mundial del Comercio es hija de lo que se conocía como el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. GATT, por sus siglas en inglés, General Agreement on Trade and Tariff. Eso estaba fundamentado en liberalizar el comercio internacional, facilitar el comercio internacional. Pues ahora los aranceles son un impedimento. Por cierto, los aranceles, Trump es una cosa maravillosa en cierta medida. Él dice que los aranceles es para castigar a los chinos, pero los chinos no son los que pagan los aranceles. Los aranceles los paga el país que los pone. Cuando tú le pones una tarifa arancelaria a un producto que viene de Europa o de China o de donde sea para entrar a Estados Unidos, lo paga el importador. Y ese importador le paga el impuesto al gobierno de Estados Unidos, en este caso. Ese importador le va a pasar ese aumento en precio que significa ese arancel al mayorista. Y el mayorista se lo va a pasar probablemente con creces al detallista. Y el detallista se lo va a pasar al consumidor. Y el consumidor se lo va a pasar a su bolsillo porque no tiene a quién pasárselo. Así que lo termina pagándolo el consumidor. Igual los aranceles que ponga China o que ponga Europa a los productos que vengan del resto del mundo. Así que los aranceles son un mecanismo de protección. Algo que se nos escapa es que desde 1820 Estados Unidos tuvo los aranceles más altos del mundo, hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por su hegemonía, fue de los protagonistas en tratar de liberalizar el comercio. Y se comenzó a hablar, sobre todo décadas después, de la llamada globalización. Ahora estamos en una especie de regresión, congelación a eso. Así que uno de los problemas que ya cité es el narcisismo institucional. Pero eso se traduce en dos problemas adicionales, también atróficos. Uno, la desigualdad en riqueza y en ingresos y la depredación ambiental, que están íntimamente vinculadas. Desigualdad en ingresos. En el 1820, según un estudio que ha hecho un economista que falleció hace unos años, y lo lamenté mucho porque hizo muchas, era muy dado a hacer estos estimados que son difíciles de hacer, que pasaban en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Aquí tenemos un economista en Mayagüez que le gusta hacer estimados también, pero no lo voy a citar. Y a mí me gusta ese tipo de osadía. Pues en el 1820, según los estudios de Angus Madison, entre la región mágica, no estoy hablando entre el país mágico, sino él dividió el mundo, el planeta, en varias regiones, entre la región más rica y la más pobre, la diferencia en ingresos per cápita era de 3 a 1. Fue empeorando. Actualmente, él lo dejó cuando dejó de hacer los estudios hace unos años, como en la diferencia de 20 a 1. Ahora, si uno usa las cifras del Banco Mundial, los indicadores económicos globales que publica el Banco Mundial anualmente, la diferencia está como entre 22 a 1. Si uno compara países ricos con pobres, la diferencia es mucho más. Puede ser de 100 a 1. Y si uno compara clases sociales, sea en países pobres o en países ricos, entre los más ricos y los más pobres, las diferencias pueden ser de 1000 a 1. Después de todo, compare usted su ingreso. Aquellos que tengan el ingreso más alto, compárelos con el de, qué sé yo,
el de Elon Musk. Pues entre esos multimillonarios o billonarios, como se les dice ahora, y un trabajador común y corriente, la diferencia es abismal. Pero junto a esa diferencia en riqueza, se da una gran diferencia abismal entre producción, entre niveles de consumo. Y a eso se vincula también la depredación ambiental. El 1% más rico del mundo genera tanta contaminación como con carbono, que el 50% más pobre del mundo. Con la riqueza también hay mucho desperdicio. Yo lo noto en mi casa y yo no soy rico cuando llevo la basura. Yo basura de mí nada más y llevo bolsas de basura al zafacón y yo estoy consumiendo más de la cuenta o estoy desperdiciando, porque muchas veces la basura no es otra cosa que consumo no realizado. Estoy desperdiciando más de la cuenta. Así que eso también es un gran problema. Puerto Rico. Hay también una expresión de la desigualdad que se expresa entre qué reciben los dueños de los medios de producción. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué reciben los dueños, los llamados capitalistas o la burguesía? La expresión que usted quiere usar. Yo prefiero usar dueños de la propietarios, dueños de los medios de producción. ¿Y qué reciben aquellos que no tienen otra cosa que su fuerza de trabajo? Digamos los asalariados. ¿Cuánto del bizcocho le toca a cada uno? Convencionalmente, por muchos años, los economistas decían, esa división es más o menos estática. 70% se va en salarios y 30% en ganancias para los propietarios, con pagos a los propietarios. Sin embargo, la relación no es tan estática como se presumía. Es cambiante. Y no únicamente cambiante, sino que se ha tornado progresivamente adversa a los trabajadores. Lo que significa lo mismo, progresivamente más beneficiosa para los dueños de las propiedades, los dueños del capital. De hecho, en la actualidad está al revés, es como el 70% para los dueños del capital y el 30% para los trabajadores. Esa es sobre todo en Puerto Rico. En Estados Unidos es un poco mejor, en otros países es mejor, pero en Puerto Rico es de la peorcita. Claro, en Puerto Rico tenemos el fenómeno de que gran parte de esos beneficios al capital son declarados aquí, en Puerto Rico, pero pertenecen a no residentes, porque gran parte de la propiedad productiva de Puerto Rico no es de residentes, obviamente. Aquí hemos dependido mucho de inversión directa externa, o es que las farmacias son de Juan Pérez. Y Coco, probablemente aquí tengo varios accionistas de Coco. Pues ciertamente no. Tenemos consumidores así. Sí que hay unas grandes diferencias. Todo eso que estoy describiendo es atrófico, ciertamente. Esa gran diversidad en la distribución en riqueza, en consumo, en propiedad, es atrófica. La depredación ambiental es atrófica. El calentamiento global es atrófica. Anquilosis orgánica. Yo quisiera hacer un ejercicio con ustedes para demostrarles lo cómplices que somos todos nosotros de esa atrofia. Porque ustedes son también subordinados del mismo régimen político que soy yo. Somos subordinados. Respondemos a la misma propaganda. Respondemos a los mismos patrones de consumo. El otro día yo recibí, atrasado como siempre, el apéndice estadístico del informe económico al gobernador.
una nota al calce. Antes, la Junta de Planificación, cuando hacía el informe económico del gobernador anualmente y publicaba junto al informe este apéndice, se convertía en objeto de discusión en el país. ¿Alguien lo menciona? En la Universidad de Puerto Rico, auspiciado por el Departamento de Economía, se hacía anualmente un foro para discutir el informe económico del gobernador. Participaban algunos profesores de economía, conjuntamente con técnicos de la Junta de Planificación. Algunos de los técnicos eran también profesores porque estaban contratados por la Junta de Planificación, pero no todos. Y se daba una discusión y el informe económico del gobernador muchas veces era objeto de discusión en las clases de economía. Ahora ni lo leemos. Francamente, yo no sé si vale la pena leerlo, pero ni lo leemos. Y usamos el apéndice estadístico y poco. Y lo usamos a veces con ciertas cualificaciones, porque a veces yo no soy especialista en estadística, pero no son pocos los que dudan de esas estadísticas, pero es las que tenemos. Pues miren, los gastos de consumo personal de Puerto Rico para el 2024 ascendieron a 95.000 millones. Esos son los gastos de ustedes, gastos de consumo personal. No se incluyen los gastos de consumo del gobierno. Servicios médicos y funerarios. Ahí me llama la atención porque en la misma partida incluyen los servicios médicos y los funerarios. Lo que pasa es una parte de respeto hacia los trabajadores de la salud, porque es prácticamente como decir, de la sala del médico a la tumba solamente hay un paso. Servicios médicos y funerarios. ¿Saben cuánto sumaron en el 2024? Cerca de 36.000 millones. Para ser bien exacto, 35.599.1 millones. Repito, 35.000 millones. De 95.000 millones, que es el total. Más de una tercera parte. Ahí está la presencia de los planes de la compañía de planes de seguros de salud, ciertamente. Pero tenemos servicios médicos realmente extraordinariamente caros si uno lo ve por estos gastos de consumo. Aquí no están incluidos los gastos de consumo del gobierno, es decir, los 5.000, los 3.000, 4.000, lo que sea, millones del plan vital, por ejemplo, que está, ese lo financian las contribuciones de los puertorriqueños y las contribuciones de los norteamericanos vía el programa de Medicaid, que ahora están entredichos. Educación, mucho menos, poco más de 2.000 millones. Claro, aquí no está lo que se gasta en el servicio público, es decir, lo que gasta el gobierno en educación, que está por cerca de 5.000 millones, entre fondos locales y fondos federales. Parece que bastante mal gastado, porque según se ha reducido la población estudiantil, ha aumentado el presupuesto. Porque aquí cuando se habla de austeridad es reducción del buen gasto, no reducción del mal gasto. Bebidas alcohólicas, esa partida de siempre la destaco. Yo quiero confesarles a ustedes que yo soy espiritista. A mí me gustan los espíritus destilados. Pues bebidas alcohólicas, lo mismo con educación, 2.000 y pico millones. Una de dos, o se gasta muy poco en educación o se gasta demasiado en bebidas alcohólicas. Me inclino a lo primero. Pero de todas maneras, esto también como que denota cierta desproporción, cierta atrofia. Es que vivimos en un mundo, como le dije de José Alfredo Jiménez, en un mundo raro, extraordinariamente atrofiado. Pero lo grave es que se va a atrofiar aún más. Las políticas que uno está observando hoy, por ejemplo, de Estados Unidos, uno jamás las hubiera imaginado hace unos años atrás. Las políticas proteccionistas arancelarias de Estados Unidos, que rompe con el fenómeno de la creciente globalización que uno citaba hace unos cuantos años atrás.
que aleja a unos países de otros, que crea tensiones peligrosas en un mundo extremadamente belicoso, ¿no? El moderador, el jefe de esta sesión, el profesor Martínez, ya citó el genocidio en Gaza, como citó también la guerra entre Rusia y Ucrania. Esa paranoia que hay en Europa, por un lado de los rusos hacia Europa occidental, porque después de todo Europa occidental los invadió en el siglo XIX, Napoleón, salió mal de esa invasión, y luego Hitler, la Segunda Guerra Mundial, también los invadió, salió mal de esa invasión también. Pero también paranoia por el lado de Europa occidental, porque ve a ese gigante, al famoso oso ruso, y la OTAN, que es la Organización Militar de Europa Oriental, hasta el día de ayer liderada por Estados Unidos. Digo el día de ayer porque ahora Trump se está alejando. También ha estado avanzando hacia la frontera rusa. Así que ahí hay una gran paranoia. Y este fenómeno de la globalización, de los vínculos comerciales, me parece a mí que era un gran mecanismo para reducir esa paranoia, porque después de todo, para uno vencer la paranoia no hay otra cosa, no hay mejor receta que los vínculos, que la relación. Los aranceles en Estados Unidos van a tener efecto en Puerto Rico, pues claro que sí, somos el mismo sistema aduanero. Yo no creo, y no yo, en Estados Unidos no están muy optimistas con relación al llamado reshoring, a que se establezcan fábricas que están en China o donde sea en el mundo, que se establezcan en Estados Unidos. Algo de eso puede suceder, yo no lo dudo. Pero hay unas grandes dificultades. Primero, que a corto plazo tú no te mudas, mudarse no es como cambiarse de camisa. Pero segundo, los vínculos internacionales han ido tejiendo unas cadenas de suministro muy conectadas. Por ejemplo, un carro que se puede ensamblar en Estados Unidos tiene piezas de China, tiene piezas de Canadá, tiene piezas de México. Y lo mismo un carro que se puede ensamblar en Italia o en Alemania. Todo eso está extremadamente conectado. Así que si tú le aumentas los aranceles a los carros que vienen del exterior, los carros que tú produzcas dentro de Estados Unidos tampoco están libres de esos aranceles, porque las piezas pueden venir del exterior y están también sometidas a aranceles. Para colmo, lo errático de la administración del presidente Trump complica todo este cuadro, porque por un día anuncia aumento en aranceles en tales o cuales cosas o tales o cuales países, y a la semana pues anuncia lo contrario, si hay un efecto, digamos, en la bolsa de valores. Algunos sospechan, yo no quiero ser mal pensado, que cuando tú haces una medida que provoca reducción en los instrumentos financieros, en la bolsa de valores, pues puede haber algunos que dicen, caramba, voy a comprar porque eso bajó, pero en el futuro puede subir. ¿Y qué pasa? Que a las semanas o los meses, el mismo que anunció la política que provocó la reducción de precio en esos valores, anunció otra política que aumenta los valores. ¿Y quiénes se benefician? Bueno, pues los especuladores, volvemos, o los amigos del que toma esas acciones políticas. Así sospechan algunos ya en Estados Unidos. Vuelvo al tema entonces inicial. ¿Qué es eso? Autorreferencialidad, ¿verdad? El narcisismo institucional a que me refería, no estoy hablando de mero narcisismo personal, que también existe, sino de este fenómeno del narcisismo institucional, la autorreferencialidad.
es un grave problema. Que el pueblo lo resume en un refrán. Si te miras el ombligo únicamente, lo más probable es que tropieces, ¿verdad? Tienes que tener un horizonte un poco más amplio. Y a eso es que estamos reducidos en este momento. Repito, 3 problemas que resumen mucho. Narcisismo institucional o referencialidad, como usted le quiera llamar. Desigualdad y depredación ambiental. Dice Thomas Piketty, que es uno de los economistas que más ha publicado y que más popularidad ha ganado en el siglo XXI. Inició el siglo para allá, por el 2004-2005, publicando un libro que tuvo mucho impacto sobre la desigualdad a nivel global, que le llamamos el capitalismo del siglo XXI. Tiene la ventaja que la información que utilizó se puede conseguir por Internet. Dice él que sin resolver el problema de la desigualdad, no se va a resolver el problema de la depredación ambiental. Por una razón sencilla, para resumir cosas complejas en frases sencillas. Los países pobres quieren alcanzar el consumo y la producción de los países ricos. Es una cajera, ¿verdad? Pero para alcanzarlo, van a consumir más recursos naturales, van a ser más depredadores ambientales. Y que los países pobres quieren alcanzar a los ricos. Las clases pobres de los países pobres quieren alcanzar el consumo de las clases ricas de los países pobres. Y las clases pobres de los países ricos quieren alcanzar el consumo de las clases ricas de los países ricos. Y los ricos quieren que los pobres sigan siendo pobres. No quieren la inanición. Primero, que eso va a herir conciencias. Y segundo, que no les conviene económicamente. Pero quieren mantener distancia. No quieren que los alcancen. Los gobernantes norteamericanos siempre dicen second to none. Pues no quieren que los alcancen. Y lo mismo los otros, déjenme decirlo. No me alcancen. Así que el rico va a querer consumir más, aunque sea despilfajando, y producir más también. Eso se traduce en depredación. Es una especie de cajera, y es una cajera mortal para el ambiente. Se parece a la cajera armamentista. Mucho consumo de recursos que se traducen en más y más armas, que sumadas son suficientes para destruir al mundo más de una vez, lo cual resulta absurdo cuando uno lo dice así. Así que para resolver un problema se tiene que resolver el otro. Así que estos 3 problemas de autorreferencialidad, de desigualdad y de depredación ambiental están íntimamente vinculados. No podemos hablar de uno sin hablar del otro. Como yo terminé un ensayo que escribí para terminar con algo que sea positivo, déjame ver. Un ensayo que escribí hace unos años se llama precisamente Un mundo raro, pensando en la ranchera de José Alfredo Jiménez. Termino con algo muy optimista. Ahora, en estos momentos, más que por el diseño, nos estamos caracterizando por el desmantelamiento de las instituciones. Fíjense que Trump aboga hasta por el desmantelamiento del seguro. Se presume encontrar soluciones en la mayor desregulación posible del mercado, ¿no? Y entonces, en un mercado desregulado, es como un caballo sin brida. Se convierte en una fragua de excesos y de crisis. Por tal camino, sirviendo de guía a la repetición del pasado, la humanidad renunciará al futuro, ya que le estaría dando la espalda al diseño institucional necesario para cumplir con el reto de enfrentar efectivamente la desigualdad socioeconómica y la degradación ambiental, ahora dramatizada por el calentamiento global. El gran reto político de este mundo raro es
precisamente cambiar de rumbo y diseñar las vías fiscales, las estructuras de propiedad y las transiciones energéticas para cumplir con tal cometido. No lo estamos haciendo. No faltan conocimientos ni planes, pero falta voluntad política. Si a los tres problemas que he citado le añadimos la falta de voluntad política, pues vamos por mal camino. Muchas gracias. Y seguir conversando un rato. No sé si hay alguna pregunta, opinión. Déjame aprovechar y cambiar. Oh, está bien. Agua. Está bien. Vamos a economizar el agua, que debido a los cambios está escaseando también. Ok, bueno, yo por lo menos Además, los muchachos como yo, como que no consiguió mucha agua. yo por lo menos, aparte de verdad, los diferentes temas que se han tocado, y me parece que podemos quizás profundizar un poquito en algunos de ellos, ¿no? Pero evidentemente creo que desde ayer en estos días y viniendo para acá hoy por la mañana, pues entonces estuve escuchando y quería saber su opinión sobre esto que ha dicho ahora la Junta de Control Fiscal con relación a la liberación de los fondos de los fondos federales, ¿no? Quizás un poquito alguna apreciación sobre ese tema que pues ha surgido, que no es nuevo, ¿no? Pero que ha surgido entonces ahora directamente de este ente, ¿verdad?, institucional, llamémoslo así. Es curioso que sea la Junta de Control Fiscal la que esté dramatizando que no hay peor estatus que el de la subordinación política y el de la dependencia económica. ¿Y por qué hemos caído en este problema de dependencia, que es lo que está citando la Junta de Control Fiscal? Imagínate este país. Hay que imaginárselo porque lo vivimos en él. Política primordial de inversión, exención contributiva. Pero el gobierno necesita fondos para funcionar. Resulta que el sector que más excedente genera está al menos parcialmente exento. Y lo ha estado por décadas. Ah, pero teníamos una apuesta. Es verdad que va a estar exento, va a generar empleo, no el que se esperaba porque son enclaves. Pero vamos a tener un fondo alterno. Son los fondos federales. De distintas índoles. Un país así, tarde o temprano, imagínense, vas a tener problemas presupuestarios, tarde o temprano. Va a tener que tener mucha disciplina para no tenerlo. Disciplina que no se ha tenido. Porque tenemos problemas fiscales. En parte por eso, porque tenemos una base tributaria porosa. En parte también porque recurrimos a otro mecanismo, que era el endeudamiento. Podíamos colocar fácilmente deuda en el mercado porque la emisión de bonos de Puerto Rico estaba exenta. Si tú eras un inversionista, qué sé yo, que en Nueva York y comprabas bonos en Puerto Rico, que es un préstamo es un préstamo que está recibiendo el gobierno de Puerto Rico, un dinero que está recibiendo de ese bonista. Ese bonista va a recibir un beneficio, ¿verdad?, los intereses que pague ese bono. Pero ese beneficio estaba exento, triplemente exento. No pagaba en la ciudad de Nueva York, no pagaba en el estado de Nueva York, no pagaba el gobierno federal, triplemente exento. Bueno, tuvimos éxito emitiendo deuda, sí. Y en algún momento comenzamos a usarla para financiar gastos operacionales, cuando realmente la deuda se debe utilizar para mejoras en la base productiva, mejoras en capital, en la infraestructura, que aumentan la capacidad de producción del sistema, que aumentan tu capacidad de pago a largo plazo. Si la usas para consumo, vas menoscabando tu capacidad de pago y te vas endeudando más. Por cierto, todo eso es atrofia, ¿no? A eso tú le sumas que como no se han generado suficientes empleos en Puerto Rico y como la calidad de vida se ha deteriorado, ha habido una emigración constante. No me digan que no es atrófico, que en la famosa
década dorada décadas del 50 y del 60, cuando más creció la economía de Puerto Rico, hubo una masa emigratoria extraordinaria. En la década del 50 nada más emigraron más de 500,000 puertorriqueños, cuando Puerto Rico tenía poco más de 2 millones de habitantes. Eso es atrófico, ¿no? Hay una desproporción. Y esa es la época que se cita como el gran éxito de Operación Manos a la Obra. Ahora hay mucha emigración, pero ahora no tenemos ni siquiera el éxito. Ahora en el siglo XXI, con un agravante. ¿Qué ha emigrado o qué está emigrando en la actualidad? Sobre todo en lo que va del siglo XXI. Jóvenes en edad productiva, económicamente hablando, y en edad reproductiva, biológicamente hablando. Crean atrofia económica y crean atrofia demográfica. La pirámide poblacional, muchos jóvenes, pocos viejos. Éramos muchos jóvenes y eran pocos los viejos. Se ha invertido. Ahora hay muchos viejos, pocos jóvenes, para decirlo en una fórmula simplista. Bueno, eso reduce la base, se traduce en reducción de base productiva, se traduce en reducción de base contributiva. Y ahora la propia Junta le advierte al gobierno, como estaba citando el compañero, mire, hay que tener una política para liberarse de la dependencia de los fondos federales. No porque quejamos hacerlo, es porque tenemos que hacerlo, porque parece que se están reduciendo. Y los que se aprobaron debido a los desastres de María y de los sismos y del COVID-19, no eran fondos recurrentes. Son fondos que no se van a repetir. Pero están en tela de juicio aún los que son recurrentes, como los fondos destinados, digamos, al programa de alimentos, o como los fondos destinados a becas, o como los fondos destinados al Medicaid, que depende del sistema de salud público. Así que la crisis es grande, pero retornamos, es una atrofia creada socialmente. Para colmo, en un momento en que se ha puesto de moda la ideología, si se quiere, de resquebrajamiento institucional. No se diseñan instituciones. Si usted piensa en la década del 40, de la cual yo soy a veces lo repito mucho, fue una década de creación de instituciones. La Junta de Planificación, década del 40, la Compañía de Fomento Económico, década del 40, el Banco de Desarrollo Económico, de década del 40. La compañía agrícola que la liquidaron, década del 40. Y ahora, ¿qué se hace? Desmantelamiento. En el 1953, eso hace muchos años, ustedes no habían nacido. Digo, no. Como protestó de inmediato, ¿verdad? En el 1953, hace ya muchos años, se liquidaron 2 instituciones en Puerto Rico. La compañía agrícola. ¿Cuál era la misión de la compañía agrícola? Transitar de las cosechas tradicionales, caña, tabaco y café, hacia la producción de alimentos. Esa corporación se liquidó en el 1953. ¿De qué se habla hoy? De la seguridad alimentaria. Pues ahí la liquidamos en el 1953. Y hoy nos pasamos hablando de la seguridad alimentaria como si ésta se pudiera conseguir por obra y gracia del Espíritu Santo. No, es creando instituciones. En el 1953 también se liquidó lo que se denominaba entonces el tren de circunvalación. ¿Por qué? Porque el auge de las carreteras y el automóvil nos deslumbró. La rapidez de los camiones, la flexibilidad de las carreteras. Hoy tenemos un enorme problema de transportación y una ausencia obvia de transportación colectiva. 2 problemas fundamentales. Los tenemos porque las vías de solución que eran institucionales las liquidamos expresamente en el 1953. Estamos pagando las consecuencias.
lo que se hace se paga, como dice la gente, y estamos pagando un precio alto por errores que se han cometido a lo largo del camino. Saludos. Lo que tengo una duda, porque siempre hablamos en Puerto Rico, ¿no?, de lo que es la economía formal. Y pues sabemos que por otro lado, lo que se conoce como la economía informal, es difícil de estimar, es difícil de concretizarla. Pero mi pregunta viene en este cuadro que usted presenta, ¿no? Hablamos de autorreferencia, desigualdad, depredación. ¿Cuál ha sido el papel aquí en Puerto Rico a nivel global de esa economía que le llamamos la economía informal? ¿Tú prevés que esto va a seguir, se va a seguir globalizando esta economía informal? Ya está globalizada. ¿Y cómo vemos eso en el contexto de Puerto Rico? Porque aunque no lo creamos, muchos de nosotros que somos consumidores globales también participamos sin querer queriendo en la economía informal. Y no sé hacia dónde en Puerto Rico podemos ver hacia dónde se mueve este sector que cada vez está creciendo, pero no tenemos cómo agarrarlo. Sí, yo no conozco realmente ningún estudio bien detallado de la economía informal. La economía informal, vamos a hablar de dos componentes en ese mundo subterráneo, ¿no? Está la economía del chiripeo, que te hace unos servicios y no figura en el mercado, él no paga contribuciones, el chiripero, que te vende unos guineos y unos limones en la esquina, o que hacen inclusive algunas labores de producción de algunas cosas. Y está también el criminal, el que se dedica al trasiego de drogas, a la prostitución, todo pues el bajo mundo. Tiene un enorme costo. Primero, el que está chiripeando no está cotizando a ningún programa de seguridad social. Ahí hay un costo de futuro enorme, porque ese individuo cuando no pueda trabajar, no va a tener cómo vivir, ni cómo sostenerse, ni cómo tener nada. Y el costo de la criminalidad ni se diga, porque hay un costo humano extraordinario. Pero te voy a dar una estadística que a mí siempre me llama la atención. Aquí siempre se dice, no, es que en Puerto Rico no se consume. Perdón, no se ahoja. No se ahoja. Y entonces usan la siguiente cifra. Dicen, los gastos de consumo para, digamos, el 2024 fueron de 95,000 millones. A mí la cifra me asusta. Y el ingreso personal disponible fue de 94,000. Fíjate, no está tan lejos. Pues gastamos más de lo que ingresamos. Porque es que acaso el dueño del punto le va a decir a Hacienda, mira, voy a llenar la planilla, pero va a Plaza Las Américas a comprar. Pero no llena la planilla porque, hombre, te voy a usar de contable para que me llenen la planilla para que lo que hago en el punto, porque a mí me gusta contribuir al fisco. ¿Verdad que eso no sucede? Así que esos ingresos pueden estar subestimados. Los gastos no. Los gastos están registrados en el mercado. Así que hay una economía informal que gasta. La trataron de capturar o han tratado de capturarla con el impuesto valor el IVA. Iba a decir el impuesto al valor añadido, estaba pensando en el IVA. Se propuso en ese momento también, pero no se materializó. Que es algo análogo, pero distinto. Ciertamente, pues coexiste la economía formal y la informal. Fíjate, junto a los fondos federales, al endeudamiento, pues el otro recurso que complementa la insuficiencia de la economía formal es la economía informal. Pero ojo, que una también alimenta a la otra. Si la economía formal se desploma, también la economía informal sufre consecuencias. Porque el chiripeo y el trasiego de drogas no existen de manera aislada totalmente de la economía formal, porque muchos de los que son actores de la economía formal son a su vez clientes de la economía informal.
como tú mismo, como decías, ¿no? A veces uno, porque hay servicios socialmente útiles que los dan los chiriperos, y aunque estén operando en la economía informal, pues ciertamente uno no lo puede catalogar de criminales. Pero siempre hay una incertidumbre con relación al tamaño de esa economía. Una vez, unos compañeros economistas de Mayagüez, donde yo digo que existen estimados de todo, estimaron que el empleo en la economía informal, incluyéndola toda, podría oscilar entre el 20 y el 30% del empleo que se cataloga como formal. No lo sé. Algunos también han estimado que el volumen de negocios de la economía informal pues puede estar girando en torno al 20% del Producto Interno Bruto, que sería bastante. Tampoco lo sé. Bueno, buena conferencia, gracias. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario va sobre lo que estabas diciendo de Piketty, de desigualdad y medio ambiente, ¿no? Y porque me vino a la cabeza aquel ejemplo de cuando Rafael Correa era presidente de Ecuador, él le propuso a los europeos, ustedes quieren que yo no busque petróleo en esta tierra porque voy a quemar el Amazonas, ¿no? Porque voy a destruir el Amazonas buscando petróleo para poder invertir socialmente, ¿no? Pero pásenme dinero, ¿verdad? Yo no hago eso. ¿Verdad? Que viene la contradicción que usted decía, ¿no? De que para subir los niveles hay que explotar los recursos naturales. Nada, comentario. Entonces la pregunta es, como que históricamente, estaba hablando de nacionalismo económico, históricamente muchas naciones que se han industrializado han practicado el nacionalismo económico. Inglaterra, Japón, la Alemania nazi, Perón, Estados Unidos en su momento con Hamilton. Y no es que lo esté defendiendo, es que es como una receta que a los imperios les ha interesado cuando les conviene. Entonces, cuando ya están industrializados, ya están fuertes a practicar el liberalismo. Y entonces le instigan a los países más pequeños al liberalismo económico, ¿no? Mientras ellos están siendo proteccionistas. A pesar de que empiezan a bajar las barreras arancelarias, etc. ¿No será que Trump, ¿verdad?, respondiendo a su clase social ante la amenaza china, ¿recuerdan el librito de Chomsky de Hegemonía y Supervivencia? Sí. Él ya estaba hablando de la caída del imperio. Es una forma de salvar el imperio. Y él no hace eso. Ahí viene la pregunta. El imperio tal vez caía frente a China. Y él está tratando de que el imperio sobreviva ante la amenaza china. Bueno, tienes un buen punto. Hay un economista de nombre, radicado en Gran Bretaña, ¿no? Yo creo que es ciudadano británico, pero es asiático, obviamente, por el nombre. Un Chan, machino que es, o asiático, ¿no? Es coreano. Sí. Kicking the Ladder. Ahí tiene un libro que se llama Kicking the Ladder, es decir, pateando la escalera. Es decir, yo lo hice de tal manera, pero no hagan lo que yo hago. Eso, los países desarrollados, pues sí, recurrieron a mecanismos de protección. Eso lo decían, lo escribió Chan antes de Trump, cuando el mundo se estaba globalizando. Pero ahora yo voy a practicar el libre comercio porque como soy hegemónico, lo puedo practicar porque no hay mejor protección que el poder. O yo depredé, fui inconsciente con el ambiente, exploté cuantos recursos hay en el mundo, habido y por haber, pero ahora soy quiero proteger hasta la grama. Pero tú también, se lo dice al país pobre. Y el país pobre está desesperado por desarrollarse. Si no hagas lo que yo hice. Kicking the Ladder. Claro, esto ha cambiado un poco porque ahora, si Chan escribiera el libro Kicking the Ladder, se estaría topando con que estamos en un mundo que está desglobalizándose, está con estos aranceles. Mejor protección cuando tú eres únicamente el que lo tiene. Ahora, cuando hay otro que lo tiene también, pues entonces empiezas tú a perder la hegemonía que tanta seguridad te daba, que es lo que tú dices que le está pasando a Trump ante la competencia china. Y hay algo de eso. La paradoja es
que esta es la gran paradoja. Si no lo hago, tengo que competir y puedo perder. Y si lo hago, me tengo que encejar y puedo empobrecerme. Así que esa es la gran paradoja que está confrontando el amigo Trump. Fíjate que el amigo Trump, este señor Trump, usted, perdonando ustedes pueden concebir a alguien más desagradable que ese sujeto, a nivel inclusive personal. Yo no lo conozco personalmente, pero al verlo por televisión, el otro día dijo que no era únicamente líder de Estados Unidos, sino del mundo. Sí. Hablando de narcisismo, la verdad que rompe el jeito. Pues Trump señala que los aranceles le van a permitir, fíjense lo contradictorio, le van a permitir allegar unos recursos al Estado, porque después de todo es un impuesto que pagan las importaciones, los exportadores, allegar unos recursos al fisco. Y eso le va a permitir hacer una reforma contributiva y reducir la contribución sobre ingresos, quizás hasta eliminarla. Claro, sobre todo la contribución sobre ingresos de los de más altos ingresos. Pero ahí hay una gran contradicción, porque si logras eso, si efectivamente pudieras lograr eso, es que ninguna de las fábricas del exterior se está ubicando en Estados Unidos. Porque si se pagan los aranceles, es que se sigue consumiendo del exterior. Y si logras que las fábricas se establezcan en Estados Unidos, pues entonces, ¿por qué lo estás planteando de esa manera? Es decir, es una contradicción constante. Y si las fábricas se establecen en Estados Unidos, ¿a quién le vas a vender? ¿A los tuyos nada más? ¿Es suficiente el mercado? Ya no. Ya necesitas el mercado del mundo. Fíjense que entre India y China, dos países nada más, tienen cerca de 3.000 millones de habitantes. 1.000 y pico uno y 1.000 y pico otro, mal contado, ¿verdad? Como decía Mauser, 1.500 y 1.500, mal contado. Son 3.000 millones, de 8.000 millones que tiene. Son muchos, amén de los que lo rodean. Así que hay una gran contradicción en esto de protegerme para que el imperio persista. Por otro lado, esa voluntad imperial es evidente. No únicamente mantener la hegemonía económica, que está descalabrándose, sino también conquista territorial. Cuando habla en el absurdo de Canadá como Estado 51, de invadir el canal de Panamá o quedarse con Groenlandia. Cuando habló de Groenlandia, dijo de una manera o de otra. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser pacífica o puede ser militarmente. Una expresión más imperial que esa, ya imperialismo de viejo cuño, de expansión territorial. Yo no tengo la más mínima duda de que él tiene una mentalidad imperial. Si lo que está haciendo va a solidificar a Estados Unidos como país poderoso en el mundo o no, es otro cantar. Yo creo que está paradójicamente logrando lo que no se está proponiendo. Otra pregunta. ¿Verdad? Evalúa lo que se está proponiendo en Cabo Rojo, el proyecto esencial, ¿verdad? Del pacto económico y todo lo Hablando de atrofia, ¿verdad? Yo no conozco los detalles del proyecto Esencia, excepto lo que he leído en el periódico. Con esto lo que te quiero decir es que yo no he leído ningún estudio a fondo del proyecto Esencia ni de su impacto ambiental. He leído lo que aparece en la prensa. Nuevamente me parece un proyecto que dramatiza nuestra atrofia. Aquí hemos sido, con el ambiente, hemos sido extraordinariamente violentos. Hemos construido casas en zonas inundables. Yo recuerdo en Yauco, mi pueblo, para citar un caso, que cuando empezaron a construir las urbanizaciones en la periferia del pueblo, los viejos del pueblo decían, pero es que ahí se inunda, eso se inunda. No, porque ahora se represó el río, ahora existe la represa Luchetti,
que por cierto es donde van a tener agua en esencia. La represa Luquetti, ahí se represa el río Coayuco, que ahora le dicen río Yauco, antes le decíamos Coayuco. Valle de la Yuca quiere decir eso, en taíno, justamente, qué sé yo, pues yo no sé taíno. Eso los desarrolladores dicen, pero es que le llaman con esas palabrejas tan feas, permisología, pero es requiriendo permiso y aquí han hecho lo que le da la gana, han construido donde le da la gana, en zonas inundables, en zonas que están en el mar, que violan la frontera marítimo terrestre, en zonas agrícolas. Lo han hecho impunemente. Y ahora, este proyecto Esencia, pues parece que es un proyecto de yo no sé cuántos miles de cuerdas. Es enorme. Y es un enclave para, nuevamente, gente privilegiada. Los enclaves no son buenos en ningún país. Terminan siempre divorciándose del resto del país. Cuando son bueno, antes por lo menos los enclaves eran industriales. Terminan repatriando ganancias sin estar elaborados con el país. Los enclaves no son buenos para el desarrollo. Pueden generar algún crecimiento pasajero, pero ese enclave a mí no me parece que sea ni ambientalmente ni económicamente saludable. Es una clara señal atrófica. Pero evidentemente hay mucho poder detrás de ella. No sé si algunos inversionistas de la llamada Ley 22, ya ahora subsumida en la Ley 60, tienen privilegios tributarios, están detrás de eso. Sé que hay una pareja de hermanos ahí, un tanto extraño de ellos, de apellido, ahora olvidé el nombre, el apellido. Hombre, el alemán que se me olvidó, el economista alemán que se me olvidó al principio, Jürgen Stark, ahora lo recordé. Eso pasa. Yo tengo dos preguntas para ir terminando. Digo, no sé si... bueno, adelante. Sí. Primeramente, quería saber su percepción en cuanto a la privatización de servicios esenciales, en específico el caso de la energía eléctrica. Y entonces, porque, por ejemplo, utilizan mucho para ofrecer la privatización de estos servicios, el caso de la Telefónica. Y entonces, debate del 2017. Y obviamente nos encontramos en el caso ahora, una variante de Luma, pero como tal, muchos libertarios económicos argumentan de que no es una privatización completa, o no es una verdadera competitividad en el mercado. Y quería saber su percepción sobre ello. Inicialmente, esa privatización se vendió como si fuera una alianza público-privada. No lo es. En la literatura de la alianza pública-privada siempre se señala y se recalca críticamente que lo más que se debe advertir en el proceso de contratación es, por un lado, que invierte la empresa privada que va a participar en esa alianza y que invierte el sector público. Y dos, cómo se distribuyen los riesgos. En este caso, yo digo que no es una alianza público-privada, es más bien una concesión. Luma y Genera son concesionarios. El andamiaje eléctrico sigue perteneciendo al gobierno. Luma y Genera no están invirtiendo con sus fondos, están invirtiendo con fondos públicos, ya sean federales o ya sean evidentemente federales. Yo creo que fue Luma y Genera hicieron una apuesta después de María con la oferta de fondos federales. Así que no es una alianza público-privada. Yo con las alianzas público-privadas, siempre y cuando haya una buena salvaguarda, no tendría mayores inconvenientes en explorarlas. No estoy diciendo que sea que la esté recomendando para la energía eléctrica, pero es una empresa conjunta que se utiliza de manera bastante generalizada en muchas partes del mundo y muchas veces con buenos beneficios públicos. Así que eso, pero recalco que no es una alianza público-privada lo que hay con Genera y con Luma. La Autoridad de Energía Eléctrica venía mal.
se endeudó mal, estaba operando mal, ahora se ha puesto peor, con Luma, pero tenía mal. Tenía problemas de cacería de gente, es decir, tenía muchos contratos de gente que, en sectores privados, empresas privadas, que se aprovechaban, eran contratos leoninos. En la compra de combustible había muchas irregularidades que se acusaron hace como 20 años. Compraban combustible, para decirlo de alguna manera, clase C, y lo pagaban a precio de clase A. Había un contubernio entre esas empresas privadas que le vendían el combustible y algún comprador interno en la Autoridad de Energía Eléctrica, porque siempre que hay soborno hay extorsión. Son dos caras de la misma moneda. Cada vez que se habla de mal uso de fondos públicos, es que hay un cómplice en el sector público y hay un beneficiario en el sector privado. Y eso creo que ha estado pasando en todo este proceso. Cuando existía la Autoridad de Energía Eléctrica y se buscó entonces una solución que resultó francamente peor que la enfermedad. Yo francamente creo, sé que hay mucha complejidad en esto, que eso se debe revisar de arriba a abajo, porque de arranque eso fue un contrato mal hecho y no es llamarle un contrato de alianza público-privada, es faltarle a la verdad. Sí, voy a hacer, sí, la última pregunta, sí, adelante. Mi pregunta está basada en la referencia que usted hizo con la sección 936. Y le quería preguntar si usted cree que hoy en día la sección 936 pudiese ayudar a la desigualdad por el desempleo en la isla, ya que muchas personas piensan que puede ser un nivel de dependencia económica que nosotros tenemos con los Estados Unidos. Bueno, hay muchas personas que están pensando que con el incremento de los aranceles en Estados Unidos y con el afán que tiene la administración de Trump de usar eso para atraer empresas a Estados Unidos, que Puerto Rico podría beneficiarse si parte de esas empresas se establecen en Puerto Rico y son atraídas a Puerto Rico con las instituciones locales que tenemos. A eso le quieren añadir alguna exención análoga a la 936, que es una exención federal. Yo dudo que se pueda conseguir, porque evidentemente fue el Congreso Demócrata el que la derogó y creo que tenía buenas razones para derogarla entonces. Y ahora, con los nuevos vientos políticos que soplan en Estados Unidos, no hay ambiente para ese tipo de concesión, porque eso es una concesión. Por otro lado, si se usa la 936 como se usó en el pasado, por mal camino vamos también, porque no se usó del todo bien. La 936 pudo haber sido un buen momento y quizás el Congreso lo hubiera mantenido, por lo menos el Congreso Demócrata, para hacer una buena reforma contributiva en Puerto Rico que incluyera a las corporaciones cobijadas por la 936. Porque como tenían la 936, tenían una ventaja tributaria allá, que no nos costaba a nosotros realmente. Y podíamos entonces usar mayor responsabilidad social de parte de esas corporaciones de posesiones aquí en Puerto Rico. No se hizo así. No se hizo así. Inclusive los fondos 936, como yo señalé, no se usaron del todo bien. Y eso fue pretexto para más que pretexto, argumento del Departamento del Tesoro Federal para impugnarlas. Y las impugnó en 6 informes consecutivos y acá no se le hizo el caso que se le debió hacer a esos 6 informes consecutivos. De hecho, señalaban textualmente, no le están pagando contribuciones a ustedes ni a nosotros. Un buen argumento hubiera sido, mire, vamos a hacer una reforma para que paguen algo acá en Puerto Rico, conservando siempre algunas ventajas, pero no se hizo. Y yo creo que esa lección no se ha aprendido. Primero, que la lección no se ha aprendido, por eso yo argumento en contra. Y segundo, que ahora el ambiente político allá en Estados Unidos para aprobar algo que aún de lejos, que pálidamente se parezca a la 936, ese ambiente no lo hay. Bueno, pues queremos agradecer una vez más al doctor Francisco. Si fuese por mí, yo le haría varias preguntas más, pero sé que estamos cortos de tiempo.
Así que gracias a todos por venir, ¿verdad? Y Gracias a ustedes. seguiremos en comunicación.